pero nunca había meditado en lo que significaba esa palabra, sazones. Y cuando leía esa palabra, que dice la palabra que no nos toca a nosotros saber los tiempos ni las sazones, empecé a buscar un poco a ver cómo podía desarrollar esta palabra, la etimología, y esta palabra lo que significa es temporada, en un sentido. En otro sentido, lo que significa es cuando algo está en su punto. Cuando algo está en su punto. En ese sentido, los que cocinan saben cuando algo está en su punto. A veces que estamos saboreando una comida y decía, tiene buen sabor, pero está salada. Pues no quedó en su punto. O otras veces le falta sal. O otras veces no sabe a nada. No está en su punto. Entonces, que algo sazonado es algo que está en su punto. Yo quiero decirle que desde la creación del mundo, Dios viene sazonando un tiempo, y es el tiempo de su reino. Y nótese que cuando se le pregunta al Señor, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? El Señor le contesta de esta manera, quizás en nuestro vernáculo natural extraña. No nos toca a vosotros saber el punto perfecto cuando esté sazonada la obra de Dios para restaurar el reino. Porque en el tiempo de los israelitas, ellos tienen un enfoque muy grande en la restauración del tiempo, y la pregunta era apropiada, pero la intención era incorrecta. Hay cosas que le preguntamos al Señor y no hay problemas con la pregunta. La pregunta es correcta, pero la motivación es incorrecta. ¿Por qué le preguntamos? Ellos no preguntaron acerca de la restauración del reino porque le interesara ver la gloria de Dios restablecida sobre el universo. Preguntaban porque ellos querían beneficiarse personalmente de que se restaurara el reino. Y quiero que usted se lleve esta imagen de lo que es proféticamente la restauración del reino. Yo quiero decirle, y los teólogos, usted eche eso en la fundita que le dije, tranquilo, no se escandalice. El reino no ha sido restaurado todavía. Se está sazonando. Espiritualmente ya tenemos una autoridad y nosotros entramos en esa autoridad y funcionamos en esa autoridad, pero ninguno de nosotros somos 100% espirituales. En parte conocemos y en parte profetizamos, dice la palabra en 1 Corintios. De esa manera todavía estamos sujetos a pasiones y debilidades como Elías. Vamos a hablar de Elías en un momento. Y hermano, el reino, esa sazón del reino proféticamente se va a cumplir en dos fases. Y no voy a hablar de escatología, solo quiero poner esto como una pequeña plataforma. Se va a cumplir en dos partes. En el sentido físico humano, durante el milenio, Cristo establecerá su reino y dominará. Esa es la sazón, la primera sazón. Usted sabe, hermana o hermano que cocina, cuando usted prueba las habichuelas, los frijoles, y usted los prueba y dice, ya están a gusto, pero todavía están duros. Y el milenio no es otra cosa que cuando el Señor prueba y dice, ya está todo listo, pero le falta un poquito, 1000 años más. Y esos 1000 años es la manera de Dios mostrarle a la raza humana, en el sentido físico literal, lo que es o lo que hubiera sido si Cristo hubiera restablecido el reino sobre la tierra. Pero luego de eso ocurren todos los eventos apocalípticos, todos los eventos escatológicos que están escritos, y al final de los tiempos, cuando desciende la Nueva Jerusalén, se establece el reino de los cielos eterno. Y esa es la sazón perfecta. Esa es la meta que vive la iglesia.
Y es importante que usted entienda esto, porque lo que voy a traer hoy viene a razón de saber el tiempo y la hora que estamos viviendo. Hay muchos por ahí ofreciendo gloria en el reino. Hay muchos por ahí ofreciendo gloria en los altares. Hay muchos por ahí ofreciendo prosperidad, ofreciendo este evangelio de declara lo que es tuyo, hermano. Y quiero decirte que el reino no se ha establecido. Y todo esto, hermano, tiene una cierta verdad y tiene un lugar en una perspectiva bíblica madura, pero ¿cómo se ha explotado todo esto? Comienzo diciendo esto. En el tiempo que los discípulos le preguntan a Jesús, le hacen esta pregunta, es poco antes de Jesús ir a la cruz y entregar su vida y separarse de ellos por un tiempo. O sea que era apropiado decir, bueno, si vas a morir y te vas a despegar, ¿qué pasa con nosotros? ¿Dónde está el reino? ¿Lo vas a restablecer? ¿No se va a restablecer? Y por supuesto ellos no entendieron, pero nótese lo que dice la palabra. La palabra del Señor dice que el Señor les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Y de momento el Señor como que toma una curva de 180 grados y se va en otra dirección completa. Pero si usted se detiene con el discernimiento del Espíritu, va a entender que el Señor va exactamente en la misma dirección. O sea, no me toca a mí saber el tiempo exacto de la restauración, o sea, la fecha, la hora de la restauración. Eso a mí no me tiene que importar. Pero dentro de eso el Señor nos está diciendo, pero recibiréis poder. Recibiréis poder, no para brincar por los templos, no para virar bancas y hacer un show, hermano. Perdóneme, yo le voy a ser sincero, yo detesto el drama en la iglesia. Bueno, detesto el drama en todos sitios, ni en la casa. A mí no me gusta el drama, vamos a las cosas con calma y se hace lo que se va a hacer. Y hermano, el enemigo es astuto haciendo drama en las iglesias. Y voy a decir cosas, hermano, usted échelo en la fundita que le di, no se enoje conmigo. Te digo en el nombre del Señor, Dios despierta en estos últimos tiempos espíritus de profetas, porque Dios tiene profetas. Pero le digo a los profetas que haya en la casa, que usted someta sus emociones al Espíritu de Dios. No hay necesidad de hacer drama. Si el Señor te muestra algo, habla lo que Dios te muestre, habla con el pastor, confirma la palabra. Pero hay veces, hermanos, que hay un drama tan terrible que no se puede escuchar ni lo que Dios quiere decir. Y entonces esto, hermano, es inmadurez de parte del profeta. Porque Dios no es tartamudo. Hay profetas que parecen que Dios está tartamudo. Y digo esto con gran respeto, porque no queremos hacer burla de lo de Dios de ninguna manera. Pero en mis días se hablaban de profecía, maleta veo, maleta veo. ¿Pero qué es eso de que maleta veo? Si Dios te muestra que voy para un viaje, dímelo. Mira, Dios me muestra que va para un viaje. ¿Qué es eso de que maleta veo? ¿Me va entendiendo lo que le estoy diciendo? No hay necesidad de hacer drama, porque Dios habla o Dios no habla. Y cuando Dios no habla y inventamos, hermano, qué peligro. Y entonces lo que quiero decir hoy es, escuche esto, que esto es tremendo, que el Señor no nos va a revelar el día de su venida. El Señor no nos va a revelar el día que restablezca su reino en el milenio. El Señor no le va a poner fecha a cuando descienda la nueva Jerusalén y el reino eterno. Eso Dios dice la palabra que no nos toca a nosotros saber. Pero escucha, iglesia, nos toca saber los tiempos y las sazones de la generación en la que estás viviendo. Por eso es que el Señor le dice, lo que corresponde al reino eterno, a ustedes no les importa saber el día y la hora, pero te voy a dar Espíritu Santo para que sepas tu tiempo y sepas tus sazones. Para eso es el Espíritu Santo, no es para andar brincando por ahí. No es para estar gozándome en una patita. Es para saber, hermano, los tiempos y las sazones que me ha tocado vivir. Yo quiero hablar de 3 profetas, 2 del Antiguo Testamento y un profeta de los tiempos modernos. Y quiero, conforme a lo que el Señor me mostró, que podamos entender
el tiempo que nos ha tocado vivir y cuál es el trabajo de la iglesia en estos días. Hermano, la iglesia está cayendo, y hablo en general, en un momento de confusión, pero en el espíritu no hay confusión. Y es porque no estamos buscando el tiempo y la sazón que nos ha tocado a nosotros. Si alguien te hace esa pregunta en esta tarde, puedes contestar esa pregunta. ¿Cuál es el tiempo y cuál es la sazón espiritual para esta casa en el día de hoy? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es la convicción que pone el Espíritu? ¿Cuál es la visión que hay para este lugar? Porque una de las cosas, hermanos, que tenemos es que andamos con visiones arcaicas que ya pasaron, que fueron visiones para 50 años atrás. Necesitamos saber el tiempo y la sazón del día de hoy. Y el tiempo y la sazón del día de hoy no es estar copiándonos de lo que hacen allá, de cómo brincan allá. Mira, que él le va muy bien, váyame, aquella iglesia va creciendo. No se trata de eso, pueblo, se trata de tener conexión con el Espíritu Santo. Ese es el que va a mostrar el tiempo y la sazón del momento. Pero quiero decirte, escúchame, pueblo, y el Señor me mostraba que no todos van a recibir esto. Es que se acerca un tiempo difícil. Hay por ahí altares predicando prosperidad, predicando grandeza. Se acerca un tiempo difícil para todas las naciones, incluye la iglesia de Cristo. Pero en medio de eso, la iglesia de Cristo será instrumento de Dios, será tiempo y sazón de Dios para ese tiempo. Pero ¿cuántos están dispuestos a sufrir? Porque todos queremos brincar. Y hermano, y no me confunda, eso es buenísimo, que el Señor nos toque y gozarnos en el templo y el cántico encendido. Eso es muy bueno. Y si usted lo siente, gócese, eso no es pecado. Eso está muy bueno, gócese. Pero que cuando llegue la hora de la prueba no se te vaya el gozo. Porque si vives nada más que del brinquito, y cuando llega la escasez, cuando se te va la luz, cuando se va el aire acondicionado como en esta mañana, no se nos puede ir el gozo, porque esto es tontería comparado con cosas más terribles. El Señor me mostraba, hermano, escuche esto. El libro de Romanos capítulo 1 nos dice en su palabra que las cosas invisibles de Él, ese texto lo conoce mucha gente, ¿verdad? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. ¿Alguien sabe qué dice después? De modo que no tienen excusas. Y sigue diciendo más adelante, por cuanto no creyeron a Dios ni le glorificaron como a Dios, Dios les entregó a un espíritu para que creyeran a la mentira. Pueblo de Dios, escúchame. Te hablo, yo no soy profeta y estoy aquí temblando en la presencia de Dios por lo que Dios me ha traído a mi corazón. Pero estamos viviendo ese tiempo. Ese es el tiempo y la sazón de este momento, de esta generación. Hay cantidad de personas que por cuanto rechazaron el ministerio de nuestros padres espirituales, que sembraron, que anunciaron, que estudiaron la palabra del Señor, hoy andan detrás de falsos altares, altares de prosperidad, altares de comodidad, altares de palabras fáciles, altares donde no hay mucho sacrificio, y detrás de esos altares hay espíritu de mentira para engañar a los pueblos. Vaya conmigo y sígame un momento. Quiero hablar, les dije, de tres profetas. El primero es el profeta Elías. En Primera de Reyes, capítulo 18. Usted puede leer esa historia, yo no la voy a desempacar por completo, el tiempo no alcanza. Pero usted léalo, la historia de Elías. Elías predicó a una generación idólatra y una generación perdida en el conocimiento. No había el conocimiento. Y Elías pensaba que él era el único. Una de las cosas que el enemigo te hace sentir ante la guerra es que tú eres el único. Yo quiero decir que él se ha reservado 7,000 rodillas. Pueblo, yo quiero decirte a los que están en este lugar, a los sacerdotes, sacerdotisas de Dios, tú no estás solo.
Dios tiene todavía una iglesia activa. Dios todavía tiene una iglesia poderosa. Esa iglesia no tiene nombre, no se llama carismática, no se llama pentecostal, no se llama bautista. Esa es la iglesia de hombres y mujeres que doblan sus rodillas. Escúcheme, que respetan la palabra de Dios. Respetan la palabra de Dios y doblan rodillas y están al tanto de los tiempos y de las sazones que necesitamos para estos días. Hermanos, no son tiempos de levantar altares personales, no son tiempos de levantar altares de instituciones, no son tiempos de hacer gloria a hombres, a profetas, a apóstoles y cuanta locura anda por ahí. Es tiempo de doblar rodillas frente a tu cama donde nadie te ve. Ahí es que está la visión de este tiempo, de doblar rodillas, de llorar ante la presencia de Dios y decirle: Señor, guarda mi casa, guarda mi corazón, guarda mi mente. Y cuando usted se levante, cuando usted esté en esa comunión con Dios, el diablo tiembla. Algo que la iglesia no sabe es que el diablo no puede meterse contigo si tú estás en Cristo. A veces le damos al diablo demasiado crédito. Y la gente hablan de demonios y tú lo ves espantado. Mira, el diablo no puede hacer nada si usted no le da permiso. Porque Dios nunca le dará permiso a Satanás para dañarte. O sea que puede estar confiado de esto. Escucho, se me olvidó el nombre de un predicador de los años 1600, 1700, para aquellos años. Y todavía se preservan algunos de sus escritos. Se me fue el nombre de momento, pero la historia fue la siguiente. En aquel tiempo no había electricidad en ese lugar. Y él dice que vivía en una casa muy grande de madera. Y los que vivimos, por ejemplo, donde yo vivo, que hay muchas casas de madera, las casas de madera con los cambios de temperatura crujen. Y si usted no está impuesto a eso, usted piensa que son demonios caminando por la casa. Nada, es la madera crujiendo por los cambios de temperatura. Y usted escucha la madera clac, 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 y suena algo así de momento. Y si usted es esa persona supersticiosa, está en crisis. Pero eso no es nada, la madera crujiendo por los cambios de temperatura. Y ese hombre dice que escuchaba unos ruidos por la casa. Unos ruidos por la casa y se movía. Y escuchaba que tiraban cosas y caían cosas al piso. Él dijo: parece que alguien se metió a la casa y se prendió una vela y se fue por su casa caminando en la oscuridad de la noche. Y de momento dice que con la luz de la vela hizo así y frente a él había parado un demonio gigantesco y lo pudo ver físicamente. ¿Qué usted cree que él hizo? Muchos de nosotros empezarían a gritar: ¡fuera! Él dijo: ¡ay, sí es el diablo! Y se fue y se acostó a dormir. Porque tenía convicción que Satanás no lo podía tocar. ¿Cuántos tienen esa convicción? El enemigo no te puede tocar, iglesia. Es importante que usted sepa esto. También es importante que usted sepa, hermano, que no hay que rogarle a Dios por su favor. Él te ama. Hay veces, hermano, que nos descuidamos y estamos rogándole: Señor, por favor, que venga la luz, Señor. Y está bien, ore por eso. Yo también oré que venga la luz. Pero eso no me va a quitar la paz. No me va a quitar la bendición. Pero vuelvo con Elías. El punto que quiero llevarte fue el ministerio de Elías. Entre otras cosas, tú puedes leer todo eso en Primera de Reyes. Pero entre otras cosas, Elías tuvo convicción. Pero antes de que haya convicción, tiene que haber comunión. Y voy a utilizar algo rapidito que estaba en mi corazón. Y fue que la hermana que predicaba el viernes nos hablaba, en resumen, el miércoles, nos hablaba de lo que era una fe mal colocada. Voy a resumir. Una fe mal colocada y que a veces nos vienen tantas palabras proféticas. Hermano, en 40 años a mí me han dado palabras proféticas y un montón de ellas no se han cumplido. ¿Ok? ¿Y qué hacemos? Las dejamos ahí porque hasta que Dios nos diga: no ores por eso, que no fui yo que hablé.
Pero tampoco me atrevo a decir Dios no habló, porque hay que buscar los tiempos y las sazones de cada cosa. No sea ligero a hacer juicio por nada. Y la hermana nos hablaba de lo que es una fe mal colocada y cuál era la fe correcta. Y entonces yo le decía, Señor, esto va en la misma línea del mensaje que tú me diste. Escúcheme, pueblo, porque para que tu fe sea efectiva, antes de la fe tiene que haber comunión con Dios y tiene que haber discernimiento. Escuche esto y si nada más apunte esto y lléveselo. El don del momento para la iglesia es discernimiento. Repito, el don del momento es discernimiento. Más que profecía, más que lengua, más que una cosa y que la otra, es discernimiento. ¿Por qué? Porque te acabo de decir que Romanos capítulo 1 nos dice que se ha desatado espíritu de mentiras. Escúcheme, pueblo. Y ese espíritu de mentira no están solamente en la calle, están en los púlpitos de las iglesias. Eso es terrible. Usted quiere bendecir a sus pastores, ore para que abunde en ellos discernimiento. Ore para que abunde en la iglesia discernimiento, hermano. Porque cuando hay discernimiento, tu fe está bien colocada. Porque sabes si fue Dios que habló o no fue Dios el que habló. Y entonces no te preocupas de la mala noticia. No te preocupas. En una ocasión se me acercó un profeta, de esos llamados profetas. Y como nos ven que tenemos 2 canas y nos ven solos y no ve a nadie a nuestro alrededor, se activa el don de sospecha, yo le llamo a eso. Y dice, estos no tienen hijos. Y allá empezó a hacer el show y el drama. Dios les va a dar un hijo. Y dijo, y si en un año ustedes no tienen un hijo en sus brazos, me cambio el nombre. Lo estoy buscando. No lo he vuelto a ver. Así te vengo a decirte que te cambies el nombre porque Dios no habló nada. ¿Y sabes por qué Dios no habló, hermano? Porque en este altar, cuando teníamos mi esposa y yo 7 días de casado, en este altar, 7 días de casado, el Señor nos dijo 3 veces. Nos habló el viernes, regresamos de la luna de miel, nos habló viernes, sábado y domingo en un retiro que había y nos dijo, no van a tener hijos. Teníamos 7 días de casado. ¿Cuántos reciben esa profecía? Que a veces lo que Dios nos habla, hermano, parecen malas noticias. Pero usted sabía que en Dios no hay malas noticias. Es que hay que tener discernimiento. Y el Señor nos dijo, y Señor, como eres tan bueno, nos dijo, ¿saben por qué no van a tener hijos? Porque tengo mucho trabajo y los quiero todo su tiempo dedicado a mi obra. Y no hay nada malo con tener familia y eso no es para todo el mundo, eso fue para mí. Amén, para nosotros. Ese fue el trato que Dios tuvo con nosotros. Entonces, yo, hermano, no he vivido afligido por la falta de hijos. Porque el Señor me dijo, no vas a tener hijos. O sea que estoy en la perfecta voluntad de Dios porque hay discernimiento. Si no anduviéramos como locos, hermano, ahora yo oro al revés. Ahora que venga a profetizarme a mi hijo, yo lo reprendo en el nombre del Señor. Porque a estas alturas ya yo estoy viejo para eso. Pero ese es otro tema. Entonces goza. ¿Cuántos me siguen? Continuamos. Elías, el ministerio de Elías, un ministerio necesario en estos tiempos. El ministerio de Elías se trata de discernir la sazón del momento y actuar con el discernimiento y la dirección del Espíritu. No sé si la iglesia captó eso. Hay que discernir el tiempo y la sazón y actuar con la dirección del Espíritu. Porque usted puede tener el tiempo y la sazón, pero si actúa en la carne va a causar un desastre. Tiene que ser todo en el Espíritu, todo en el Señor. El Señor que muestra la situación también muestra la solución. Y si el Señor no muestra la solución, no invente. Porque, hermano, que muchos hemos inventado en las iglesias y hemos
creado catástrofes espirituales, hermano, con buenas intenciones. No es que hayan malos líderes, con toda la mejor intención del corazón, pero sin discernimiento. Porque dice la palabra que la carne para poco aprovecha. Y cuando se utilizan conceptos humanos carnales para soluciones espirituales, desastre viene. Pero usted busque dirección del Espíritu. Y mire lo que sucede. Elías vio un altar aparentemente sumamente poderoso. Escuche, pueblo, que te voy a enseñar algo, porque el Señor me lo enseñó a mí. Perdemos tiempo peleando con los altares. Y un altar nada es. Lo que es importante es lo que se manifiesta en ese altar. Usted no pelee con los conciertos. Usted no pelee porque él canta en el concierto. Usted no se enfade porque la juventud está siendo consumida por estos conciertos diabólicos. Concéntrese en el que se mueve en ese altar. Ahí es que está el poder. ¿Quién es el que está moviéndose detrás de ese altar? Quiero decirte algo que el Señor me mostraba, que Elías nunca destruyó los altares de Baal. El altar de Baal lo destruyó Dios. Usted sabe la historia de Elías, que él dijo, bueno, búscate a tus sacerdotes y yo voy a estar aquí representando a Jehová. Y nótese, y esto es una palabra profética para esta casa y todo el que escucha a través de las redes sociales. Elías le dice al pueblo, escogeos hoy a quién le van a servir. Pueblo, el Señor me mostraba y te comparto en esta hora, hay situaciones que mantienen a las iglesias paralizadas porque hay altares en los hogares. Hay altares en las casas que no le agradan a Dios porque es una estrategia satánica. Satanás no quiere que a Satanás no le importa que tú vengas aquí a la iglesia si en tu casa tienes un altar que compite con Dios. A veces no nos damos cuenta, pero ¿qué te voy a explicar lo que es un altar? Un altar es algo que compite con Dios. Es algo que a la hora de tú negarte, se te hace más difícil negarte al altar que negarte para Dios. Si eso ocurre en nuestras vidas, hay un altar que no le agrada a Dios. El Señor me decía, háblale al pueblo que es hora de destruir altares como hizo Elías en su tiempo. Es hora de buscar el rostro de Dios. Como dijo David, Señor, muéstrame si hay en mí iniquidad. Muéstrame, Señor, si hay en mí algo que te desagrada. Para orar de esa manera, hermano, voy a usar una palabra quizás muy común. Hay que tener pantalones para decirle al Rey de Reyes y Señor de Señores, mírame y dime si hay en mí alguna maldad. Y el Señor dice, ¿este está loco? Si tú eres una basura, pero yo soy una basura que fue limpiada por la sangre de Cristo. Cuando yo me presento a Dios por mis propios méritos, dice la palabra que mis obras son como trapos de inmundicia. Pero cuando yo me presento en el nombre de Jehová de los ejércitos, cuando yo me paro frente al altar de los Baales con la autoridad de arriba, baja fuego del cielo, no para crear drama, no para crear show, fuego para destruir las obras del enemigo. Iglesia de Cristo, despierta, despierta, despierta. Hay que destruir altares. El enemigo se está levantando en los hogares. ¿Sabe una buena prueba de los altares? Mírelo en las redes sociales. Ahí se muestran nuestros altares. Ahí se muestra a quién usted adora. Ahí se muestra a quién usted venera. Ahí la gente pone unas cosas y repite tonterías que otro pone. Si realmente tú amas a Dios, contesta amén. Si no dices amén, tú no amas a Dios. ¡Qué tonterías! Y no solamente son tonterías que nosotros nos suscribimos. Está todo el mundo, sí, yo quiero que sepan que yo amo a Dios. Amén, amén, amén. Y aquel allá, wow, tengo 10,000 likes. Tonterías, altares, hermano, que le han robado la gloria a Dios.
No podemos andar detrás de las redes sociales y de estas tonterías. Hermano, la iglesia tiene que doblar rodillas. Te lo seguiré diciendo un montón de veces. Es tiempo de doblar rodillas. Qué difícil es, hermano, hoy que la iglesia doble rodillas. Una hermana en nuestra iglesia predicaba y nos anunciaba una cosa muy cierta. Y nos decía, que yo lo he predicado muchas veces también: si usted viniera a la iglesia lleno del poder de Dios, el culto sería bien diferente. Pero si todos venimos vacíos, me le voy a dar un reto. A la próxima distribución de víveres y de lo que sea, en vez de ir con las manos vacías, lleve algo para que usted vea la reacción de todo el mundo. Vengo a traer, no vengo a buscar. Y todo el mundo se va a quedar como, ¿qué es esto? Porque no es la norma. No es lo que se espera, pero en la iglesia de Cristo venga a traer, hermano. Hay momentos que todos necesitamos. Yo hay momentos que yo me he parado en el altar, hermano, porque Dios es Dios y yo no lo soy. Y me he parado en el altar y he subido, hermano, destrozado emocionalmente, destrozado por lo que sea, afligido por las circunstancias, porque somos igual de humanos que usted, como lo fue Elías. Pero confiamos en Dios. Pero eso no es todos los días. No es que siempre estamos derrotados, no es que siempre estamos humillados, no es que siempre estamos caídos. Eso nos pasa de vez en cuando, como es normal, pero el resto de los días venimos a traer de la gloria de Dios. Te venimos a traer de la bendición de Dios. Ejemplos el día de hoy. ¿Usted cree, hermano, que yo estoy hablando aquí pamplina porque me las inventé esta mañana? Llevo semanas, hermano, buscando el rostro de Dios. Llevo semanas y nadie me lo interpreta. No me estoy dando gloria de espiritual porque no lo soy, pero entendía que había una palabra de atalaya para esta mañana y la he tomado bien en serio y he buscado el rostro de Dios. Y mi esposa ha estado conmigo clamando y algunas personas, la congregación ha estado clamando, porque es hora de despertar, iglesia, y derrumbar altares. Ese es el ministerio de Elías. El segundo ministerio, y quiero decirte algo, ya lo mencioné brevemente. Una estrategia del enemigo ha sido desentronar a Dios. ¿Cuántos aquí todavía creen, a pesar del huracán, a pesar de la calor? ¿Cuántos tienen calor? Yo estoy aquí casi derretido, pero amén. Una tontería. Si nuestros abuelos no tenían electricidad y vivían, mi abuela lavaba ropa en una quebrada que está al lado de casa, pero ya no tiene agua, así que no se puede lavar ropa allí. Está vacía. Quiero hacerte una pregunta para continuar. ¿A dónde te ha llevado tu falso altar? Pueblo, hay un altar que el enemigo ha creado y Dios está por destruir ese altar. Escúcheme, pueblo, no tenga temor, porque vamos a hablar ahora de Jeremías, unos minutitos. Se ha creado un altar de prosperidad. Se ha creado un altar de riquezas. Se ha creado un altar donde casi todo el mundo tiene cuanto menos 2 autos. Y qué bueno, eso no es pecado. Si usted lo ha podido tener, téngalos. Tenemos ingresos de una cosa y de la otra. En Estados Unidos, hermano, la gente no quiere trabajar de tanto dinero que tienen. Tantas ayudas que ha dado el gobierno, tanto, y la gente no quiere trabajar. Y como me decían algunas personas, me hacían la matemática, tenían razón. Mira, si me voy a trabajar, me voy a ganar tanto, y si me quedo en mi casa, casi lo mismo. Pues me quedo en mi casa y no paso trabajo. Escúcheme, pueblo, ese altar Dios lo va a destruir. El altar de la prosperidad se cae. Te hablo en nombre del Señor. El altar de la prosperidad se cae. El altar de la abundancia se cae. El altar donde todo está cómodo y no sudamos. Quizás llegará un día, hermano, donde lo de hoy será la normática. Donde el día que no haya aire acondicionado será lo normal de todos los días. Donde, pastor, quizás no haya ni gasolina o diésel lo que usen para su planta, que ni la puedan prender. ¿Y cuántos van a venir a adorar en la casa del Señor? Ayer pasaba una persona por la iglesia popular
y nos decía, estaban todas las puertas abiertas, no hay aire acondicionado y no cabía una persona más en ese lugar. ¿Por qué? No voy a hacer esto y entiéndame, porque aunque no están en toda la verdad, tienen convicción. Y un poco de calor no les es impedimento para ir a adorar lo que ellos entienden que deben adorar. Podemos aprender de ellos. Amén. Podemos aprender de ellos. Se cae el altar de la prosperidad. Pero vamos para Jeremías para que usted entienda el contexto. Ya hablé de Elías. Jeremías. La palabra del Señor, Jeremías fue un profeta para un tiempo bien difícil, con un mensaje que nadie quería escuchar. Y al final del mensaje les voy a explicar por qué escogí a estos dos profetas. Fue algo que el Señor me mostró. Y Jeremías viene con un mensaje de tiempo y de sazón para aquel tiempo. ¿Qué es el tiempo y la sazón de este tiempo? O sea, Jeremías le estaba diciendo al pueblo de Israel, viene cautividad y viene necesidad para el pueblo. Y la solución está en humillarse y moverse hacia Babilonia. Y nadie quería escuchar ese mensaje. Los reyes no querían escuchar ese mensaje. Y todo el mundo le decía, no, Dios no está hablando porque cada vez que habla, tú lo que hablas es de mal, de que viene desastre, de que viene juicio de Dios. No queremos escuchar esa palabra. Y a Jeremías le costó. A Jeremías le costó esa palabra profética porque fue azotado, fue arrojado a la cárcel, fue arrojado a una cisterna. Y usted lea todo el libro de Jeremías, es un libro extraordinario. Pero la palabra, aunque no era popular, era buena. Y solamente los que tienen discernimiento en el espíritu entienden cuando Dios está hablando. Hay otros que dicen, no, ya viene ese a meter miedo, ya viene ese a manipular. Y confieso, porque usted tiene razón, se ha abusado de los pueblos. Se ha abusado de los pueblos, los altares, sembrando temor para manipular. Y eso de por sí es un altar satánico que hay que destruir. No podemos manipular al pueblo con espíritus de temor, porque en Dios no hay temor. Pero tenemos que ser realistas. Y te voy a decir algo, pueblo. Un espíritu, un altar satánico gigante que se ha levantado sobre el planeta, es un espíritu para salvar este planeta. Hay gente adorando, hermano, adorando en ese altar. Escuche esto. Se están agotando los recursos naturales, cierto. Se está agotando la cantidad de agua que hay en el mundo, cierto. Hay panoramas donde mencionan que la agricultura se va a afectar y que puede venir hambre. Y tienen razón, porque sí va a venir. Todo es un plan de Dios. Pero lo que quiero que usted entienda es que si toda la humanidad completa nos pusiéramos de acuerdo para hacer nuestro máximo esfuerzo, no lograremos salvar este planeta. Porque este planeta está en las manos de Dios. Mire cómo yo veo esto en el Señor. Si yo preparo un bulto, si yo preparo una mochila para un viaje de 2 semanas, ¿verdad? Y la primera semana hay abundancia porque tengo la mochila llena, ¿verdad? Pero ya que nos falten 2 días de la semana, voy a empezar que van a empezar a escasear. Y digo, me queda agua para día y medio, tengo que rendirla. Me queda comida para 2 días, pues porque estaba programado. Escuche esto, pueblo, por si usted no lo ha analizado. La razón que los recursos naturales se están agotando es porque el tiempo y la sazón de Dios ya está llegando a su punto. Pero no podemos ver, la naturaleza misma nos está dando a grito, esto se está acabando, Cristo viene, ya Cristo viene. La naturaleza
misma nos dice, este planeta no va a aguantar miles de años más, y tienen la razón, no va a aguantar miles de años más porque Cristo viene, pero ellos funcionan como que Cristo nunca va a venir. Tenemos que salvar al planeta para que dure 10 millones de años más. No va a durar 10 millones de años más. Dice la palabra que todo será quemado, que todo va a arder en fuego. No malinterprete, creemos en la responsabilidad, creemos en preservar los derechos, los recursos naturales 100%, guardar el agua, no malgastar, todo eso está bien, no voy a hablar de eso, ese no es el tema, no es que vamos a desperdiciar los recursos naturales, el punto es que este planeta va a durar hasta que Dios diga. ¿Cuántos dicen amén? Y eso también es un altar. Jeremías hace dos cosas. Voy entrando ya en la recta final. Jeremías hace dos cosas. Jeremías advierte de la cautividad que viene. Al pueblo no le gustó el llamado. Pero mire lo que dice. Porque Jeremías 29-28 dice, porque Él nos envió a decir en Babilonia, largo será el cautiverio. Edificar casas y habitarlas, plantar huertos y comer el fruto de ellos. Y el versículo 7 de Jeremías 29, pueblo, grábate esto: procura la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. El mensaje de Jeremías era dos: viene cautiverio. Nadie lo va a impedir, no griten, no lloren, no salten, no ayunen. Viene cautiverio, Jehová ha hablado y viene cautiverio. Prepárase para el cautiverio, pero dentro de ese cautiverio, o sea, dentro de lo que se avecina, hermano, escuche esto. El mensaje es que se avecinan tiempos difíciles. ¿Por qué? No es porque Dios se place en humillarnos, no es porque Dios se complace en que nos vaya mal, es que hemos hecho altares falsos de prosperidad y de grandeza y nos hemos olvidado de Dios. Pero entonces Dios tiene que destruir esos altares para que volvamos a Dios. Cuando no haya prosperidad, escuche esto, pueblo, hay millones de cristianos que gustaron el evangelio y no están en las iglesias. Y todos dicen, fue que me hicieron, fue que me dijeron, fue que me miraron mal, fue que esto, fue que lo otro. Y cada uno tiene sus excusas. Escuche esto, pueblo, porque el Señor nos lo viene mostrando. Dios recoge a ese pueblo, porque no fueron llamados para perdición. Y en un sentido no es culpa de ellos, aunque sí lo es, porque no tuvieron la madurez espiritual de poner su mirada en el Señor. Pero con todo, Dios es un Dios de misericordia. En esta semana Dios me daba un sueño y Dios me mostraba algo que me dejó fuera de liga. Yo me acosté y le decía al Señor, Señor, usted no tiene que orar como yo, eso soy yo. Dice, Señor, yo no soy nada. Me acuesto y te doy gracias por el día de hoy, porque no tengo nada que darte, Señor. No tengo nada que darte. Y lo poquito que hacemos para ti, lo hago porque tú me lo das. O sea que yo no tengo nada, Señor, nada para darte, nada. Dependo 100%. Y me acosté con esa oración. Tenía un sueño y en el sueño vi una figura angélica que se me acercó. Y miraba a la distancia un monte, y aquel monte se llenó de lo que podríamos decir la gloria de Dios. Y escuché un cántico, hermano. Un cántico, aquel ángel en el sueño tocaba un instrumento musical que yo nunca había visto. Parecía como una guitarra, pero era diferente. Y tocaba con una melodía. Y yo admiraba y decía, wow, qué hermoso esa melodía. Y cantaba un cántico, y el cántico decía algo así. Decía, es una fábrica de amor que nunca para, aunque tú no tienes nada para dar. Llévate eso. Ese es el Dios que te llamó y te escogió. Es como una fábrica de amor. O sea, el amor de Dios no es que se produce, pero nunca se sacia. El amor de Dios siempre está ahí.
El amor de Dios siempre está ahí, siempre dando, siempre bendiciendo, pero tienes que definir lo que eso significa, porque ya hablamos que no es prosperidad, no es grandeza, no es ese tipo de gozo. Eso se va a destruir, pero el saber que pertenecemos a Él, el saber que somos de Dios, el saber que Él está con nosotros, el saber que si hay hambre, en medio de esa hambre Dios será provisión. Y escúcheme, pueblo, Dios ha hablado en este altar anteriormente y algunos dijeron, bueno, eso Dios habló, pero parece que no se cumplió. Es que no se ha cumplido el tiempo y la sazón. Pero llegará el tiempo y la sazón que esta casa será casa como José en Egipto. ¿Cuántos han escuchado esta palabra en este altar? El Señor la trae en mi corazón. Es que no se ha cumplido el tiempo y la sazón, pero cuando llegue la sazón, sea el punto perfecto de Dios, esta casa será casa para provisión de muchos necesitados. No solamente de provisión de cosas humanas, sino de provisión espiritual. Porque llegarán gente diciendo, por favor, alguien oren por mí, por favor, alguien restaure mi vida a Cristo. Yo conocí al Señor en un tiempo y necesito volver a Cristo, porque el que ha de venir vendrá. Deme 5 minutos y termino. El tercer ministerio, ya hablé de Elías, visión y quebrantar los altares. ¿Está conmigo? Jeremías, viene la catástrofe, pero plante, trabaje, confíe en el Señor, que en medio de la prosperidad, en medio de las tribulaciones que se acercan, el pueblo de Dios va a ser bendecido y será de bendición. Tercero, que es un profeta moderno. El Señor me decía, háblale al pueblo que recuerden el ministerio de Gigi Ávila. El ministerio de Gigi Ávila era 2 cosas: Dios es real y mírelo, Él sana. Y mucha gente vio, hermanos, sanidades. Muchos recibieron sanidades y se fueron y jamás volvieron a Cristo. Eso les será de juicio algún día en el tiempo final. Pero esta generación vio la predicación del mensaje de Gigi, que era Cristo viene. Hablo a los ministros de este lugar, a los pastores asociados, maestros, ujieres, toda la gama de los que trabajan en esta casa. Recuerda estos 3 ministerios, porque es el tiempo y la sazón de este tiempo, hermano. Elías destruye falsos altares. Dios envía fuego y destruye el altar. Y Elías los identifica, Dios los destruye. Recuerde eso. Elías los identifica, Dios los destruye. Jeremías anuncia que viene cautividad, pero en medio de esa cautividad, sométanse a Dios, siembren, planten y comerán el fruto de su trabajo, dice el Señor. Y después de eso, el tercer ministerio, hermano, es seguir proclamando que Cristo viene. Iglesia, que esta iglesia se convierta en un lugar que proclame en todo lugar Cristo viene. Pero escúcheme, pueblo, voy a usar una expresión fuerte, no se ofenda, pero si le toca entristecerse, se entristece y se va con el Señor. No seamos hipócritas, porque decimos por un lado que Cristo viene, pero vivimos como si Él nunca fuera a llegar. Si vamos a decir que Cristo viene, vamos a vivir como que Cristo viene. Vamos a derribar altares, vamos a doblar rodillas, vamos a ser fiel. Mire, hermano, los pastores que están en este lugar los voy a insultar para después bendecirlos. Son humanos, tienen debilidades. Quizá usted mejor que yo, si le dieran una lista, dice, no, es que al día 1, 2, 3. El pastor Luis, 1, 2, 3. El otro pastor, 1, 2, 3. Y quizá usted tenga hasta razón, porque son humanos. Somos humanos. Y póngame en esa lista, pues ellos tienen 3, yo tengo como 5. Y apunte ahí, y quizá usted tenga razón. Pero eso no significa que Dios no está en este lugar. Eso no significa que en esta casa hay propósito. Eso no significa que esta casa fue levantada como voz de atalaya en estos tiempos. Y hermano, eso el Espíritu me muestra eso. Escuche, para algunos eso ha sido un altarcito satánico que Dios creó en tu corazón. Y estás tan enfocado en la debilidad de los pastores que no puedes ver la gloria de Dios. Derriba ese altar en el nombre del Señor. Derriba ese altar en el nombre del Señor. Ora por ellos, apóyale, ayúdale. Y así, hermano, con todos los que ministramos. El ujier usted lo mira, pero mira este ujier.
Ora por ese ujier, que no te detenga nada. Cree en el Señor, porque de cierto el que ha de venir vendrá. Dice la palabra y no se tardará. Terminé la conclusión. ¿De dónde viene esto? Es que no hay nada más hermoso que el tiempo y la sazón del Señor. El Señor me ha dado tantas palabras supuestamente proféticas. Algunas se han cumplido, otras las tengo como María allí en el corazón guardadas, a ver si algún día se cumplen. Pero muchas se han cumplido. Pero el Señor, hermano, recién convertido, aquí en esta casa en el año 81, se me acercó alguien y me dijo: el Señor te levanta como levantó a Gigi Ávila. Y se me viraron los ojos para atrás y dije: yo, Gigi Ávila, eso es imposible. Pero lo guardé en mi corazón. Hace 41 años de eso. Después, en otro lugar, el Señor me habló y me dijo, como unos 20 años atrás, el Señor me dijo: te levanto como levanté a Jeremías. Y yo dije: peor que Jeremías, tremendo profeta de Dios. Pero lo guardé en mi corazón. Y como unos 10 años atrás, en un sueño, yo venía por un altar. Y como decir que bajo de aquí, cuando me paro en la loseta, viene alguien corriendo y me dice: ¿tú eres Tito? Dije: sí. Me dice: así te dice el Señor, llevo mucho tiempo que te estoy buscando y te levanto en esta generación como levanté a Elías. Y ese ha sido, entre otras cosas, 3 llamados que Dios ha hecho a mi vida en 41 años, y yo no lo había entendido, hermano. Y nunca hablé de esto. La primera vez que yo hablo de esto es hoy, porque hoy es el tiempo y la sazón. Porque finalmente el Señor me mostró lo que esto significa. Y quizás no se trata de mí, se trata de esta generación. Se trata de todos ustedes. Dios levanta el ministerio de Jeremías en este lugar. Dios levanta el ministerio de Elías en este lugar. Y Dios reaviva el ministerio de Gigi Ávila en medio de esta casa. Profeta, actívate en el nombre del Señor. Predicador, escúchame, el predicador. No vengas a traer aquí filosofías humanas. No vengas a traer aquí cosas que suenen bonitas. No vengas a traer cosas adornadas. Porque lo lindo en la casa de Dios sobra. El único lindo en la casa de Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo puedo hablar con torpeza. Se me olvida ahora mismo, quizás no he dicho la mitad de las cosas que me propuse decir, porque esa es mi humanidad. Pero espero que lo que me pude acordar que Dios trajo a mi corazón marque tu vida. Le dije: Señor, yo no quiero hablar bonito, yo no quiero que diga wow, eso no vale nada, hermano. Es que esa palabra llegue a lo íntimo de tu corazón y realmente tú creas que Dios te levanta en esta generación, que es hora de destruir altares, es hora de anunciar lo que viene y es hora de anunciar que Cristo viene. Pero nos va a costar, pueblo, nos va a costar. Que Dios te bendiga. Le cantamos al Señor. Pido al pueblo que esté de pie. Sé que ha estado bien caliente, pero también sé que la palabra es a tiempo y sazonada. Lo siento, el testimonio del Espíritu, que es palabra para este tiempo. Exhorto a la iglesia: sintonízate con el Señor. Y antes que las hermanas y los hermanos canten, quiero hacer una oración general. Yo quiero que usted ahí en privado se haga esta pregunta: ¿cuál es el tiempo y la sazón de este tiempo? Voy a decir algo que el Señor pone en mi corazón. Hay ministerios, manifestaciones del Espíritu que se apagaron por una razón o por la otra. Dios aviva esos ministerios nuevamente, porque el tiempo y la sazón no ha terminado. Hay profetas sentados que tienen que levantarse.
Y como les dije, sin drama, habla lo que Dios te dijo, nada más, habla lo que Dios te dijo. Hay predicadores que tienen que volver a la palabra. Porque estamos hablando mucha filosofía, muchos adornos, muchas cosas intelectuales, hermanos, que son, pero me perdona la expresión, porquería, basura. Hay que volver a la palabra del Señor. Aunque sea con torpeza, aunque sea tartamudo, pero predica palabra de Dios. Si tú quieres entrar en este tiempo y esta sazón, ¿cuántos de ustedes se han acercado a alguien y le diga, oye, me da la receta de esas habichuelas? Porque eso estaba terrible. Dile al Señor, Señor, dame la receta para la sazón de este tiempo. Espíritu Santo, dame la receta para la sazón del día de hoy. Oh, iglesia, si sintieras al Espíritu gimiendo por ti, si sintieras al Espíritu gimiendo por ti en esta mañana, Dios quiere levantar en este lugar profetas. Dios quiere levantar en este lugar ministros de poder. Como hablamos, no se trata de drama, se trata de certeza, discernimiento, visión. Cubran a sus pastores. Yo pido a los pastores que pasen aquí y el ministerio pastoral, pastor, usted los puede llamar, los que trabajan con usted, ese cuerpo íntimo, pase aquí, me permiten sus esposas, sí, amén. Pastora Betty, pastor, si usted sabe quiénes son los que, quizás junta de ancianos, no sé, la junta, amén. Voy a pedir que pasen aquí. Yo pediré al pueblo que vamos a orar por nosotros. Yo me incluyo en esta oración, hermano, porque si no tenemos al Espíritu Santo, lo que vamos a hacer es un desastre. Y para desastre no se puede. Ya mucho ha sido ya dañado el pueblo. Pero yo creo que en esta casa hay Espíritu de Dios. Siempre lo ha habido, hermano. Acá en secreto entre nosotros, los que conocemos la historia, que muchas cosas han pasado en esta casa, ¿verdad? Pero Dios siempre ha estado. Los hombres fallan, pero Dios siempre ha estado. Los hombres caen y Dios los levanta. Y Dios siempre ha estado. Los hombres tenemos debilidades, pero Dios ha sido perfecto. Y hasta aquí ha preservado Dios esta casa, porque el propósito no se acaba. El propósito continúa. Oramos. Y usted que está allá en el pueblo, levante sus manos a favor de este cuerpo y por usted mismo. Dile, Señor, sazona mi vida. Sazona mi intelecto para este tiempo. Padre Celestial, mira el cuerpo ministerial que está en este lugar. Las hermanas, los hermanos de la música que cantan, Señor. Los sugieres, Padre mío, los maestros. Señor, profesores. La junta, Señor. Todos los que ministran en un área y las otras. Yo me incluyo, Señor, te necesito. Señor, conforme a la palabra que hemos predicado en esta hora, tiempos y sazones, Señor, tiempos y sazones. Señor, revela a este pueblo el tiempo y la sazón que es para este tiempo. Levanta en este lugar, Señor, profetas, levanta ministros, levanta predicadores, Señor, levanta gente de servicio, levanta gente de amor, gente que cubra la falta los unos de los otros. Señor, mira el cuerpo ministerial en esta mañana, Señor, y oro por cada uno de ellos. Imparto esta visión, revélate a sus vidas, Señor, revélate a sus vidas, sazona sus vidas, Padre mío, Señor, sazona sus vidas en una manera especial en este día, Señor, que hoy sea el día de transformación de esta casa, un día que comience en una nueva etapa para la gloria del Señor, en el nombre de Jesucristo pedimos estas cosas y el pueblo dice, amén, le cantamos al Señor, luego nuestro pastor con nosotros. Urgencia de ti en este lugar.